Bueno, definitivamente entonces bienvenidas. Qué bueno, creo que ya estamos completas. No le oí la vocecita a Mafe, pero bueno, ahí Hola, estamos, mi profe, buenos Coafe. días. ¿Qué más, mi Mafe? ¿Todo bien? Muy bien, profe. ¿Y tú? Bien, afortunadamente sí, señora, gracias a Dios. Ay, me alegra mucho. Bueno, este tema de lo del estado del arte es importantísimo porque el estado del arte le permite a uno, ¿aló? Te escuchamos, mi Te profe. Hasta el escuchamos. madrazo, ¿aló? Hasta el No, madrazo. tranquila, No, eso no, tranquila. Bueno, pues claro, pasó la gata y me quitó todo. Bueno, entonces el estado del arte es fundamental, es como parte fundamental, estructural de los proyectos de investigación. Y esos proyectos de investigación le hacen a uno ver el referente de otros estudios similares donde uno definitivamente puede organizarse al punto de que dice, esto ya se estudió, la visión de esto o es aquello, mi planteamiento es totalmente contrario, entonces yo quiero ver en qué se van a anclar estas discusiones o estas argumentaciones con uno y otro tema y entonces uno tiene como más fortaleza. Cuando un proyecto de investigación o una simple investigación no cuenta específicamente con un estado del arte, está completamente fuera de contexto, porque no puede ser que en un mundo ya tan estructurado nosotros vayamos a tener la posibilidad de solamente ser los únicos que estamos hablando de la temática. Entonces eso es absolutamente, digamos, imposible. Bueno, muy bien, mis chinitas. Llegamos a la materia cumbre de comunicación organizacional y esa es realmente la que me apasiona. Vamos a ver, por ejemplo, una comunicación que está en tiempo de cambio con un comunicador nuevo, con un comunicador que tiene todas las herramientas del mundo, todas las herramientas posibles para poder llegar a estructurar muy bien todas las estrategias de una organización desde el punto de vista comunicación. Entonces, voy a compartir por acá con ustedes, digamos, como la pantalla para empezar a ver, me van a confirmar si la ven, si ya la están viendo. Ya está cargando, mi profe. Profe, te quería preguntar acerca de la contraseña de la materia para matricularla. Ah, ¿qué fue lo que puse creo yo? que son Es- 3456, amiga. ¿Sí quedó esa o quedó estratégica? O seguramente sí. Yo reviso con mi Cari y te escribo por WhatsApp. Vale, mi profe. ¿Ustedes alguna ya matriculó la materia? Yo, ¿Sí? profe, por eso te digo que es esa. ¿Es cuál, Yo gordita? la matriculé, creo que fue el sábado con esa. Ajá. ¿Matriculaste Uno, con uno, uno, dos, tres? 4, 5 y 6. Ah, Listo. ok. Ok, perfecto. Listo, sí, señora. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces, esta materia es absolutamente apasionante, es la que más me gusta. Y por ahí dice Joan Costa, a mí me gustó, fue la frase, dice, la comunicación es acción y la acción es comunicación. Y las devuelvo a cuando estábamos en introducción a la comunicación y decíamos, es que todo comunica. Cuando decíamos, toda acción tiene valor como comunicación, como quien dice, todo lo que nosotros hagamos es leído por nuestras audiencias y aquí en comunicación organizacional sí que más, porque el silencio otorga, el silencio comunica. Un mensaje. Fíjense que si, por ejemplo, no le hablamos a nadie y empezamos con una música completamente lacónica, uno inmediatamente está desde la percepción. Si recuerdan ese autor que se llama Pierce, que habla de primeridad, de secundidad y de terceridad. Y la primeridad es cuando a través de mis sentidos yo estoy recibiendo toda ese impacto, ese impulso, esa señal, eso que se llama signo, que se llama símbolo, que se llama mensaje, que lo estoy recibiendo. Y entonces inmediatamente eso se mete en mi cabeza y yo lo relaciono con todo lo que tengo. Y entonces en esa primeridad, en esa sensación, nosotros estamos percibiendo un mundo. Entonces ahí entraría la teoría de la percepción. Así pasa con la comunicación de manera general. Si yo tengo un problema con mis audiencias, porque por ejemplo
tengo una crisis reputacional y no me estoy comportando bien con la audiencia. Lo primero que ellos van a hacer es identificar de qué manera la compañía se percibe dentro de la opinión pública. Entonces, ahí esta frase tiene mucho sentido. La comunicación es acción y la acción es comunicación. Ahí todo tiene un valor de mensaje. Entonces, todo lo que yo haga por mis audiencias, todo lo que haga por resarcir el problema que mi compañía ha causado. Por ejemplo, aquí vamos a ver muchísimos casos de orden reputacional donde comunicación ha tenido que entrar a ver qué está pasando con los públicos. ¿Recuerdan el caso de Ponimalta? Que se supone que hubo un run run que llegó por WhatsApp y en ese WhatsApp entonces se decía que por favor no vayan a tomar Ponimalta desde ningún punto de vista. Y no tomen Ponimalta ni en el envase, ni en el PET, ni en el 350, ni en la lata, ni en nada, mejor dicho, de ninguna manera. Y entonces no vayan a tomar, pero no vayan a tomar implica un daño sobre la marca. Es que resulta que las partes de una persona, de un operario que se había desaparecido hace 2 meses estaban obstaculizando la salida del líquido. Eso inmediatamente llega a mí por los sentidos y yo de una vez lo siento, inmediatamente la Ponimalta me sabe feo, inmediatamente yo digo, uy, ¿en qué momento yo estoy tomando allá jugado del señor que se atascó? ¿En qué momento esta compañía no cumplió? ¿En qué momento por un lado dice que es una compañía muy fuerte de Colombia donde ha generado una cantidad de procesos y que se supone que están orientados a que se crea en Bavaria una compañía que tiene muchísimos años? ¿Y en qué momento pasó todo esto? Pues resulta que se le arma a la compañía un problema gravísimo de orden reputacional que se traduce de una vez en consumo y al no haber un consumo razonable, pues de una inmediatamente nosotros nos vemos afectados económicamente. Entonces es importante tener en cuenta estos aspectos. Dice, cuando una empresa sabe comunicar se nota y cuando no, se nota todavía más. Vamos a ver un caso, por ejemplo, de Starbucks en Argentina. Y Starbucks en Argentina cometió un error gravísimo y es que con la idiosincrasia que tienen los argentinos, de que ellos son pues como lo más grande que hay en la vida, entra la compañía Starbucks y Starbucks ha sido muy fuerte en el mundo, ¿cierto, Lady? Y entonces, de un Sí, momento, señora. de un momento a otro empieza el CEO de la compañía a ofrecer disculpas porque se les habían acabado unos vasos. Por política interna, pues obviamente tienen que servir su café dentro de un estándar. Y resulta que se le acabaron los vasos pequeños y empieza a ofrecer disculpas y tuvieron por error del CEO de Starbucks Argentina, dice, es que lamentablemente estamos usando vasos de fabricación nacional. Ahí en ese momento, así para Starbucks sea muy importante tener una utilización de un vaso que viene importado, que es específicamente creado, autorizado por la compañía para poder servir un café. El hecho es que tiene enfrente a un montón de gente que leyó muy mal eso y entonces lo tomó por otro lado y la prensa lo toma por otro lado y dice, bueno, ¿y es que qué? ¿Que los vasos de fabricación argentina o de fabricación nacional no sirven? ¿En qué momento? Y se desata una crisis reputacional, eso fue en el 2012, de proporciones grandes que casi hace que Starbucks saliera de Argentina. Entonces, en ese orden de ideas uno dice, bueno, aquí dónde está el comunicador, pues ellos no tenían ni community manager, no tenían alguien que los guiara y el CEO de la compañía estaba estableciendo unos relacionamientos con sus públicos externos y metió las de caminar. Entonces ahí dice, cuando una empresa sabe comunicar, se nota. ¿Por qué? Porque tiene detrás una gran cantidad de comunicadores que le permiten establecer unas estrategias y unos lenguajes y unos niveles comunicacionales importantes, pero si no tiene alguien que lo asesore, pues ahí se nota muchísimo más en esta cantidad de errores. Dice, la comunicación es la verdadera tarea del liderazgo, y así es.
Ser líder dentro de estos mundos de la comunicación es algo bien importante. Ser líder implica generar corrientes de credibilidad y de reputación y tenemos que llevar la vanguardia de lo que hagamos, pero llevarla y llevarla muy bien. Entonces, la comunicación es parte activa de la gestión del liderazgo y el liderazgo es estructura de la estrategia. Hay que impactar por lo menos 7 veces al usuario para que se convierta en tu consumidor. Desafortunadamente, cuando yo no tengo en mi cabeza que yo tengo que estar golpeando todos los días y tengo que contar una cosa y tengo que presentarme y tengo que ser persistente, finalmente no voy a permanecer en la mente de todas las personas con las que yo quiero tener una relación. Por lo tanto, es importantísimo tener claro que en el tema estratégico es necesario estar permanentes y establecer unas estrategias que golpeen todos los días, como esa gotica. Ustedes han visto cuando uno, por ejemplo, tiene una gotera y la gotera cae permanentemente dentro del balde, ta, ta, ta. Si esa gotera no cae siempre dentro del balde y uno la oye permanentemente, uno no se acuerda que hay gotera. Cuando uno ya tiene realmente la cosa así que yo ya me está aburriendo, esto es como un martillo todo el día, ta, 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 tengo que arreglar esa gotera. Entonces tomo una acción, arreglo la gotera, pero lo que hizo que yo hiciera una acción o que tuviera un plan estratégico para arreglar ese problema que se me estaba presentando, justamente es el tema de la permanencia y de la persistencia. Bueno, dice, comunicación estratégica, luz para tu marca. Claro que sí. Esta es una de las especialidades más bonitas, las de llegar, digamos, a la cumbre de la comunicación organizacional a partir de ser el gestor de la estrategia. Eso es bien, bien interesante, de manera que, pues, es luz para la marca. Bueno, muy bien, entonces, ¿qué necesitamos para eso? Una metodología estructurada que se ajuste al tipo de la crisis. Y aquí les voy a hablar un poquito acerca de nuestras evaluaciones. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a elegir algún tema que ustedes crean que pueden construir en torno a ese tema una estrategia. ¿Para qué? Para garantizar específicamente que desarrollen su trabajo frente a eso. Entonces, la última vez que dicté este curso, que fue en marzo, estábamos empezando con el tema de la pandemia. Entonces, unos compañeros de ustedes se eligieron el manejo de toda la estrategia comunicacional del COVID frente a, por ejemplo, lo que es Secretaría de Educación, al Ministerio de Salud, otros fueron Organización Mundial de la Salud y los otros fueron la Alcaldía de Bogotá, es decir, todos abordando el mismo tema. No necesariamente tienen que tener el mismo tema. Piensen, por ejemplo, unos segundos acá, ¿cuál podría ser su tema? Porque nosotros acá, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer un trabajo que la primera fase se llama estructuración. ¿Y en qué consiste la estructuración? Justamente consiste en hacer toda la investigación de todo lo que es la compañía, qué tipo de relacionamiento tiene con sus audiencias externas, cuál es la problemática, cuál sería el posible abordaje estratégico. ¿Qué se les ocurre que podían trabajar en este tema de estrategia? Ahí sí es cierto que me cuentan. Las escucho. Profe, digamos, podría trabajar sobre alguna alcaldía, no sé, municipal, sobre, no sé, el manejo ahora, no sé, se me ocurre a mí el manejo de la comunicación frente a los comerciantes del municipio, no sé, de Cachancipá, de cómo van a hacer la reactivación de la economía y estas cosas, como, Ok. ¿podría ser? Es que lo primero que necesitas es un pretexto. Entonces, digamos que está bien el quién, en ese caso, que es la compañía. Perfecto. Pero se acabó de completar la idea
cuando dijiste reactivación de la economía. Y ahí está perfecto, porque la idea es que tú generes una estrategia de orden comunicacional que le sirva a la comunidad y que de alguna manera la comunidad vea en esa estrategia que tanto la entidad, la alcaldía en este caso particular, está haciendo una muy buena gestión y de lo que tú te vas a encargar es de todas las estrategias comunicacionales de ese plan que tiene la alcaldía. Entonces, aprobado completamente. ¿Te llamaría la atención? Sí, profe, pues la verdad eso es lo que o sea, es lo que yo he visto, entonces como que me interesa trabajar sobre eso, porque básicamente es en el contexto que estamos viviendo. Ok. Entonces sí, Entonces, trabajaría sobre alguna alcaldía. ¿alguna alcaldía? O sea, todavía no tienes en mente a nadie. Pues se me ocurre a mí Gachancipá, porque pues yo he visto que no, como que no tienen buen manejo de comunicación allá. O tal vez yo también. Y tienes cercanía, o sea, lo importante es que tengas un material, lo importante es que estés cerca a la comunidad, pues porque de lejos a lo mejor puedes encontrar mucha información, pero de pronto no encuentras nada. Entonces, necesitas radicalmente que sea una entidad donde tengas contacto. Entonces, sería una estrategia de comunicación para reactivación de la economía. Y entonces me dejamos pendiente para que vayas pensando, ponle tú esta semanita en qué lugar, ¿sí? Tú me decías Vale, mi profe. Gachancipa. Sí, podría ser Gachancipá o Otavio, también es otro municipio. Otavio. Perfecto. Ujú. Listo. ¿Quién ya pensó en otra actividad? Cari, por ejemplo, estás en Anolaima. Profe, pues me suena mucho la idea de Cris, pero acá en Anolaima, porque pues yo estoy aquí, entonces tengo cercanía total. Y Y digamos que la reapertura económica, pues como que no están cumpliendo como tal con las estrategias de comunicación, ni con el plan de acción, entonces es un revuelto, ¿no? Porque el alcalde dice una cosa, pero hacen otra, no hay nada de plan de comunicación, entonces sí me suena la idea bastante. claro, y recuerda que ustedes ya crearon Anolaima al día. Entonces, eso puede ser muy bueno para ti. En este caso, simplemente lo que vas a utilizar es con el perdón de Lady y con el control de Lulu, con el permiso de ellas dos, que vas a utilizar Anolaima al día como parte de tu estrategia comunicacional. Claro que uno cuando va a generar una estrategia tiene que generarla con todos los medios posibles, es decir, con medios masivos y con medios alternativos, porque hay una parte de la estrategia donde yo digo cómo lo voy a hacer. Y en ese cómo lo voy a hacer de ese plan estratégico entran todos los medios, tanto los masivos como los alternativos, y entonces ahí uno ya está como estratega por encima de lo que sería el apoyo de un community manager o de un media manager gestionando credibilidad sobre la misma alcaldía, en este caso, porque te tocaría representar a la alcaldía. Entonces estarías de la mano de la alcaldía de Anolaima enfrentando la misma problemática. Me parece perfecto. Súper. Yo no le doy permiso. Ay, que por favor nos pague un, ¿cómo se llama eso? Una comisión. Que nos pague una comisión. Ah, bueno. Muy bien. ¿Quién más está así como medio lista con el tema? ¿Qué dice Lulu? ¿Qué dice Mafe? ¿Y qué dice Lady? Profesor, Lady. yo no estoy tan lista con el tema, pero me gustaría hacerlo como enfocado a las empresas, ¿sabes? Como las empresas, o sea, parecido como a lo que está diciendo Cris y Cari de la reactivación, como en algún municipio o algo así, pero yo enfocarlo más a una empresa, ¿sabes? Porque creo que es importante cómo han manejado la comunicación y todo eso, pues como para poderse reactivar. Por ejemplo, en el caso de en la empresa de mi mamá, ellos trabajan las 24 horas.
Entonces, cuando decidieron reactivar, pues como su economía y todo eso, ellos manejaban muchas personas de la tercera edad y pues ellos no tenían como todavía autorización del gobierno para salir. Ujú. Y cuando ellos empezaron a escuchar fue como un voz a voz, porque pues allá ni siquiera tienen comunicador ni como una persona que se encargue de hacer comunicados y cosas así para pues informarle a las personas lo que pasa dentro de la empresa. Y cuando reactivaron la comunicación, entonces como que uno empezó a llamar a otro y llegaron pues a las personas de tercera edad las palabras de que ya iban a volver a trabajar y todo eso, pero obviamente ellos no iban a volver. Entonces ellos empezaron como a llamar a mi mamá, a decirles que entonces que qué turno tenían, que cómo iba a ser la distribución y mi mamá tuvo que decirles como no, ustedes no pueden porque ustedes son de la tercera edad, ta, ta, ta. Entonces yo creo que muchas empresas de hecho tuvieron como ese problema y cómo manejaron la situación, ¿me entiendes? Entonces pues no sé si sería como viable hacer algo así. Perfecto. ¿Y cómo se llama la empresa de tu mami? La empresa de mi mami se llama OPR Digital. OPR Digital. ¿Y ellos qué hacen? Ellos son una empresa de artes gráficas, de publicidad y todo eso. Ok, entonces, perfecto. Entonces, en este caso, trabajarías desde OPR Digital y estarías hablando de una estrategia de comunicación para reactivación económica. ¿Sí? Sí, señor. Perfecto. Y a tu mami de pronto, si la haces muy bien, le va a servir. Sí, gracias, mi profe. Le Sí, va a porque la servir. pobre ese día estaba más embolatada. No, claro, y le vas a Y decir, ahí le mira, dije, les hace falta un comunicador que les ayude y haga un documento que diga, y a vamos a la orden. reactivarnos con estas excepciones. Claro, y aquí estoy yo puedo empezar a trabajar ya, estoy lista. Entonces, Sí, yo, mami, por favor, colabora. por favor, colabora con la causa. Me parece muy bien, Mafe, porque pues digamos en esta empresa tú lo que vas a hacer es llegar, digamos, como director de comunicación o como directora de comunicación o directora de comunicaciones estratégicas de OPR. Y ahí vas a poder gestionar todo un plan que le va a dar a tu mamá unas herramientas específicas para poderse relacionar con sus públicos externos y poder crear una estrategia que le va a servir de reactivación. Me parece perfecto. El plan está súper, muy bien. Gracias, mi Listo, profe. Mafe, aprobado puro jugo. Listo. Entonces, me faltan Luisita y Lady. Profe, pues es que yo quería hacerlo como, no es la reactivación económica, sino es que digamos, no sé si te suena la idea. Lo que pasa es que yo tengo una tía que es profesora, ¿sí? Pero es de un colegio de niños ciegos y que también tienen pues discapacidad. Entonces yo quería hacer como la reactivación, digamos que ellos les ha tocado pasarlo como todo, ha sido más difícil. Entonces digamos cómo se han reactivado las clases, cómo se han reactivado las dinámicas, eh, cómo es la comunicación con los papás, porque digamos que ahora todo, pues todo tiene que ser virtual y digamos con ellos es mucho más difícil la comunicación. Entonces no sé, a mí se me ocurre hacer como unas estrategias de comunicación, tanto digamos que sí, digamos el distrito las ayude más con actividades físicas, como en integración, porque digamos que el colegio de mi tía ya le ha tocado pasar todo a virtual ellos solos, o sea, no ha tenido como ese acompañamiento. Entonces se me ocurre, no sé si estés de acuerdo. Sí, perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno, mi Lulu, ahí hay un proyecto de investigación ya sustentado de una de las compañeras de ustedes, que se llama María Teresa Vasco. María Teresa Vasco trabajó un proyecto de educomunicación. Te lo voy a pasar a tu correo para que lo leas, porque necesariamente hay que, digamos, la parte fundamental, o sea, la parte de estructuración del proyecto en sus inicios tiene que hablar de eso, de temas de educación, de cuál sería el modelo educativo que debería tener la institución, teniendo en cuenta la condición de discapacidad visual. Ahí te va a tocar investigar acerca de la discapacidad visual, ¿sí? ¿Qué herramientas hay? Y obviamente esas herramientas, cómo trabajan en la virtualidad. Ya el INSI debió haber creado, digamos, como un marco conceptual para lo que es este trabajo. Entonces debe tener algunas herramientas, entonces te va a tocar investigar acerca de eso. Pero me parece perfecto. ¿Cómo se llama el colegio de tu tía? Se llama República de China, profe. República de Es China. digital. República de China.
es distrital y es de condición de discapacidad visual. Perfecto, muy bien. También le va a servir porque ahí le puedes dejar un bonito trabajo que le sirva, que le apoye, que de alguna manera tenga ella como unas herramientas y como una fundamentación muy clara para poder seguir un lineamiento y aportar en ese proceso. Entonces, me parece muy bonita la tarea, además de que se trata de una obra con una comunidad que necesita un tratamiento especial. Entonces, en este orden de ideas, ayudar justamente con esto. Me parece súper, súper chévere. Entonces, con Colegio República de China. Muy bien. Y entonces, Lady. No sé, profe, pues tú dices que uno esté vinculado, no sé, a una compañía, pues yo diría como Starbucks. Y es frente a la reactivación también económica porque digamos, siempre nos ha dado muy duro lo que pasó con COVID. Sí, claro. Aló, aló, aló. Qué pena que es que me estaban acá molestando. Digo, no me estaban molestando, me estaban ayudando porque la gata ha pasado por encima y no es chévere que pase por encima, pero todos los testimonios virtuales de todas las clases tienen gatos pasando por encima de las pantallas, tanto de los estudiantes como de los profesores. Bueno, mi lady, entonces me estabas contando, gordita. Entonces, pues en Starbucks tenemos ahorita muy poca participación, digamos que de los clientes presencialmente. A nosotros nos mantiene vivo lo que son los domicilios y todo eso, pero de alguna manera ya habilitaron las mesas para que la gente pues pueda ingresar y pues todavía estamos esperando un poquito más de volumen de gente porque sí, o sea, estaban muy bajitas las ventas en ese sentido. Entonces yo creo que trabajaría como en la reactivación económica y también pues daría seguridad también como mostraría como los protocolos de bioseguridad que manejamos pues, para que la gente de alguna manera se sienta segura en que sí estamos manejando ciertos protocolos, en que no hay, digamos, un mal manejo en calidad, pues para que la gente sienta como, se sienta protegido. Entonces, de alguna manera, de pronto, yo siento, ¿no? Que la gente no va a esos lugares porque ellos creen que ahí está el virus, que esto y lo otro, pero pues realmente nosotros hemos tenido que manejar ciertos protocolos. Claro. Entonces, pues no sé cómo darles a mostrar eso para que pues no teman y lleguen a la tienda como tal. Perfecto. Hay una parte del plan estratégico que dice, digamos, la revisión de los planes, del éxito de los planes anteriores. Y ustedes desarrollaron un trabajo espectacular con el tema en comunicación interna y externa del posicionamiento de imagen de Starbucks. ¿Lo recuerdas? Entonces, ahora te toca pedirle permiso a Lulu y a Cari y no te van a dar permiso de utilizar muchos conceptos que ya traían del estudio anterior. ¿Por qué? Porque es que ese estudio fue para posicionamiento de marca. En ese momento estábamos pensando en el estudio que íbamos a revisar qué pasaba con Tostado, qué pasaba con, ¿cómo se llama? Juan Valdés. Juan ¿Sí? Valdés. Exactamente. Y teníamos una cantidad de conclusiones muy bonitas. Entonces, esa parte del plan estratégico se llama el éxito de campañas anteriores. Entonces, tienes que sacar, desempolvar con el permiso de Cari y de Lulu lo que hicimos
o lo que hicieron ustedes específicamente, porque ahí hay muchas cosas fundamentales para poder implementar ahora. Ahora, tienes que ir recogiendo todos los protocolos de bioseguridad, tienes que ir recogiendo toda la información que la compañía, que esa te la debes saber ya de memoria, que la compañía ha establecido como nuevas políticas para relacionarse con sus públicos. Y eso es lo que te va a servir a ti para empezar a trabajar tu plan estratégico. Me parece perfecto porque además tiene mucha coherencia. Quiere decir que hay un departamento de comunicaciones que está, a mi juicio, deberíamos estar implementando las conclusiones y deberías estar cambiando el food, por ejemplo, que era el objetivo central del proyecto, ¿sí o no? Era cambiar el food y hacerlo más competitivo. Y estábamos ocupando un muy buen lugar pese a que el precio de tostado nos estaba llevando por delante. Pero que la variedad de producto, entonces ahora hay que pensar en la variedad de producto. Igual yo me voy a tostado y en tostado hay 3 panes, uno ahí con un croissant y otra cosa, la cosa ha cambiado. La cosa ha cambiado, entonces tendrías que a simple vuelo de pájaro tratar de identificar qué fue lo que pasó, porque en el estudio te concluye a ti una cantidad de situaciones positivas sobre tu marca, ¿sí? Entonces eso es lo que tienes que recuperar y revisa el hoy, revisa qué ha pasado, perdón, con la bioseguridad, con los productos, con una cantidad de cosas. Entonces es importante que empieces a desempolvar temas. Me parece perfecto. El tema está súper, súper chévere. Ay, Dios mío. Muy bien, entonces regálenme 2 segundos porque me atoré. Mentira, profe, eso es mentira. ¿Cómo así? A veces por conectividad le toca a uno quitar la cámara. A mí no, a los Uy, profesores sí, no. profe. Digamos, yo que soy de celular, a veces cuando yo prendo la cámara y empiezo a escuchar entrecortado. Del compu sí bien, porque el compu la dejo prendida siempre, pero casi no. Me toca Sí, estarla claro. prendida. Ya haciendo los huevos del desayuno mientras está escuchando la clase. Eso Si ella es está una comiendo, se la pasa comiendo, por eso la apaga. Ay, y sobre todo. Yo siempre enciendo la cámara, gorda. Bueno, y saben que para el profesor es tan chévere ver con quién tiene clase. Ustedes se imaginan que uno esté aquí frente a la pantalla del computador y solo vea letras K, M, la foto de Cris así. y mira qué nos ha pasado, profe, porque hay profesores que como que voy a apagarlo un momentico y uno está exponiendo algo y uno es como, profe, ¿estás ahí? Mi Entonces, profe, sabemos hoy no tengo cámara, por eso no. Esto ya se vuelven en cosas espirituales y todo como así. Sí, empiezan, Carlos, ¿estás ahí? Mafe, ¿estás ahí? Si estás ahí, háblame. Así es, así es. Esas son las clases virtuales, pero hemos aprendido tanto, la verdad. Esta es una presencialidad de otra manera y todo depende de cómo uno la lleve, cómo está uno con su gente y de verdad que sí. No saben lo que es tener clase, por ejemplo, con 70 estudiantes, como pasa en comunicación oral y escrita, que están todos los programas, y de alguna manera uno solo ve cuadritos ahí y uno, pero si me están escuchando o solo o se me congeló la imagen, es una cosa terrible. Bueno, muy bien, mis hijitas. Estos temas son absolutamente espectaculares. Desde ya, obviamente, vamos a tener que ir buscando la información que nos ayude a sustentar estos proyectos. Pero van a ver que nos vamos a divertir bastante y que va a ser muy útil para las entidades para las que ustedes van a trabajar. Dentro de esa comunicación estratégica, entonces es importantísimo determinar los objetivos descriptivos que nos ayuden a encontrar una respuesta en situación de crisis. El hecho de la reactivación económica que están planteando ustedes es efectivamente un escenario crítico, porque estamos bastante golpeados económicamente en el país y en el mundo entero con esta situación. La idea fundamental es que como esto va a ayudar a todo el mundo, nosotros dejemos una carta de navegación. Y en esa carta de navegación está nuestro análisis crítico del problema desde el punto de vista del objetivo. ¿Yo qué quiero demostrar?
Es una de las preguntas del plan estratégico. Con este plan cuando estuvimos trabajando, con el perdón de Mafe y de Cris, cuando estuvimos trabajando en comunicación interna y externa, esa estrategia frente a Starbucks, preguntábamos muchísimo, ¿qué es lo que vamos a resolver? ¿Qué es lo que este plan estratégico va a resolver? Este plan estratégico va a resolver, en ese momento estábamos analizando el caso de Starbucks, pero estábamos investigando también acerca del performance o de la presentación de producto de tostado. Estábamos analizando qué pasaba con los clientes y con los puntos de venta de Juan Valdez. Y el otro era como, ¿cuál fue el cuarto? Como Dunkin' Donuts. Oma, profe. Ah, sí. Oma. Dunkin' Donuts. Oma, No, era no, Oma, Oma, Oma. Oma, Tostado, Starbucks y Juan Valdez. Ah, sí. Sí, y entonces, pues nos fuimos a hacer estudios, nos fuimos a hacer encuestas, nos fuimos a ver la gente adentro qué pensaba. Lady siempre se peleaba conmigo porque yo decía que tostado era más barato y ella se ponía más barata. Sí, que esa era la situación en particular que teníamos de precio. Y como la gente en Colombia habla mucho de precio, pues esas 4P, en administración hay una teoría que habla de las 4P. P es plaza, precio, producto y en este momento no me acuerdo cuál es bueno, no me acuerdo cuál es el otro componente. Entonces, en ese momento estábamos resolviendo una pregunta y la pregunta es, ¿dónde está parado Starbucks frente a esta situación? ¿Y qué es lo que este plan estratégico va a resolver? Lo que va a resolver es que pelee, así tenga el precio más elevado, resuelva un suministro confiable, agradable, con una característica específica de marca, de mensaje, de todo lo que ustedes quieran construir con sus clientes, pero nosotros queríamos en ese momento hacer una investigación acerca del food, cómo tener una mejor propuesta. Ya sabíamos que estaba ubicado en una vitrina espectacular, que estaba a la entrada, que la gente sabía qué era lo que quería, bla, 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 que era distinta, que los productos eran, bueno, hablábamos, por ejemplo, de que era lo de los pan de bonos que eran traídos de Brasil y mucho más costosos y una cantidad que si Lady se ríe. Sí, es que yo sí pongo mucha atención a todo lo que hacemos, pero estábamos determinando cuál era el objetivo de ese plan. Entonces, en los planes estratégicos como en los proyectos de investigación, nosotros también estamos estableciendo desde dónde estoy partiendo. Como quien dice, ¿cuál es el momento actual de esa alcaldía con la que Cris va a trabajar? Desde esa alcaldía de Anolaima con la que Cari va a trabajar, desde esta empresa que se llama OPR de Mafe Gómez, de la mamá de Mafe Gómez de gestión de artes gráficas, desde Luisita, desde el colegio y la condición de discapacidad visual, y Lady desde Starbucks. Entonces, estamos ubicados en un escenario, pero ¿qué es lo que queremos alcanzar? Pues un objetivo. Entonces, ese objetivo principal va acompañado de una serie de objetivos, porque es que yo con el plan le apunto a varias cosas. Entonces, tengo que entregar muchas respuestas frente a esa situación que hoy en día se denomina una situación de crisis, porque la situación de crisis es que tiene relación con mi tema central, lo que motivó, y es que tiene que haber una reactivación económica porque todos estamos mal. Entonces, ahí se dice determinar los objetivos descriptivos que nos ayuden a encontrar una respuesta en situación de crisis. Muy bien. Ay, esta cosa no caminó. Un segundo. Segundo que me toca volver a... Si están viendo la pantalla, Cinitas. Sí, mi profe. Ok. Perfecto. Entonces, perfecto. Listo, ya volví a plantearlo acá. Ok.
No existe un método científico universalmente reconocido. ¿Y por qué no existe ese método científico? Específicamente porque nosotros estamos hablando de temas de comunicación y la comunicación no es una ciencia exacta. Es una ciencia de carácter social que tiene herramientas de medición, claro. Todo lo que hemos aprendido a hacer, por ejemplo, en comunicación interna y externa para poder medir credibilidad, es una metodología. Y yo tengo estadísticas y puedo sacar mis estudios y puedo sacar mi encuesta de percepción, mi matriz de percepción, mi lista de impacto, puedo sacar todos los resultados y puedo hacer encuesta general, puedo hacer entrevista a profundidad, puedo utilizar muchísimos métodos que para nosotros son científicamente comprobables de que a través de la implementación de ellos voy a determinar una población en particular, ¿sí? Pero exactamente no tiene el proceso estratégico a nivel de comunicación un método científico universalmente reconocido, pero sí hay mecanismos para poder llegar a este. No podemos renunciar a análisis cuantitativos. Ustedes ya se dieron cuenta que determinar que dentro de un grupo de 50 personas a las que les hice una entrevista, en el caso nuevamente del estudio que realizamos con Starbucks, Tostado, Juan Valdés y Oma, que a Oma no le entran ni las moscas, que a Oma, pues sí, está ahí como una alternativa y si no tengo las otras tres, pues de alguna manera entro y compro un café en Oma, pero que esté en la mente de la gente no está en la mente de la gente. ¿Y cómo llego a saber eso? ¿Cómo llego a saber que Starbucks tiene el precio más alto de las opciones, pero que de todas maneras tiene un público que le gusta y que le gusta su variedad de café, que es completamente diferente a la propuesta de Juan Valdés y completamente distinta a la de Tostado? Cada quien ofrece su café y ofrece sus complementos, ¿cierto? Pero de ahí, a partir de ese estudio, entonces yo tengo unos resultados. Ah, a mí me reconocen, a mí este vasito de Navidad que es espectacular, que es algo que solamente entrego en Navidad, eso no lo tienen los demás. Entonces, pero ¿cómo sé? Después de haber hecho un estudio. Y ese estudio me arroja a mí unos porcentajes. Ahí donde está el número aparece el análisis. Y es muy importante porque ese es el que me lleva a tomar determinaciones. Claro, hasta ahí, mis chinitas. Sí, mi Luisa profe. siempre me daba duro, Señora, le daba Igual, duro a Starbucks. Luisa que siempre le daba duro a Starbucks. Ponga atención, ¿qué es lo que lo hace diferente, Luisa? igual tenemos que ir a Tostado a tomar café. seguimos en esa discusión. Pero lo bueno del cuento fue que ese estudio que se hizo, que les contamos a Mafe y a Cris, ese estudio que se hizo arrojó una cantidad de resultados muy bonitos, una cantidad de resultados que permitían establecer una estrategia en ese momento del food. Ahora, yo lo que voy a tomar es que como ese estudio fue reciente, tengo unas conclusiones. O sea, seguramente estamos todos mal, pero debo estar guardando las mismas proporciones. Pero ¿qué estoy haciendo yo para atraer a mi gente? ¿Qué estoy haciendo como estrategia de comunicación para que nuevamente vuelvan a mí? Yo había sacado unas determinadas conclusiones, entonces del plan anterior lo que estoy es revisando que yo dije que iba a hacer y que mi problema, conociendo cómo es el mercado, mi problema era X o Y situaciones, por ejemplo, el precio de tostado, eso era una cosa totalmente clara. Otra cosa clara era que Tostado se había dedicado a cercar a Starbucks. ¿Y por qué hablo de Starbucks? Porque nosotros éramos de Starbucks en ese momento. Nosotros estábamos haciendo el estudio para Starbucks. Ahora hay que mirar Starbucks de quién realmente está rodeado. Ya mucha gente se ha ido. A lo mejor Starbucks tiene una situación en particular y es que ha podido conservar su local de 30 millones de pesos de arrendamiento en el centro comercial Colina Plaza. ¿Cómo es que se llama el de? Sí, Sí, el de Colima. el de Colina. ¿Y sigue ahí pagando los 30 millones de pesos? Sí, profe, le ha ido Bueno, muy bien. Es una de las mejores tiendas.
Bueno, y le ha ido bien y está pagando uno de los arrendamientos más costosos. ¿Cuántos de Tostado todavía sobreviven? Decíamos que había alrededor, miren la memoria que yo tengo hoy, es que yo pongo mucha atención. Decíamos que había por lo menos 8 tiendas de Tostado alrededor de un Starbucks, ¿sí o no, Lady? En ese entonces, la situación era así. De pronto ha cambiado. Yo ya he visto que hay muchos que no están por ahí. Y puede ser una estrategia muy importante que en este momento Starbucks recoja todo lo que eran los clientes que eran de las otras compañías que no se van a ir a la calle 72 donde está Lady, ¿sí? A la 67 donde está Lady, no se van a ir hasta allá a tomar café, sino que siguen en la misma zona al lado del centro comercial donde está este punto de venta que les estamos contando. Entonces, muy probablemente ya no hay nadie. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar partido de esa condición. ¿Para qué? Para sacar la cara. ¿Y quién lo hace? Comunicación, contando. ¿Quién lo hace? Comunicación estableciendo una estrategia paralela, obviamente, a la función directiva, porque no hay una estrategia que funcione si la alta gerencia no quiere. Entonces, nosotros hicimos un plan muy bonito. De ahí a que a Lady le creyeran que había que hacer institucionalmente todas esas cosas, pues digamos que ella lo intentaba, pero había una cantidad de, digamos, filtros que pasar, pero seguramente debió haber contado acerca de eso. Cuéntanos, ¿qué Tostado en pasó? este momento está quebrado. Está tostado. Está tostado, no Está verde. tostado. Entonces, al estar tostado, ¿qué tengo que hacer? Aprovechar, no es que se tostaron. Entonces, si eran mi enemigo número uno en ese momento, ahora son mi factor de éxito número uno. ¿Por qué? Porque se murieron. Entonces, yo tengo que recuperar toda esa gente y llegar al mercado que estaba copando mi competencia. Entonces, eso es bien interesante. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna. Bueno, muy bien. Entonces, medición. Ya saben que cualquier gestión de comunicación sin medición es absolutamente imposible. Yo tengo que tener el número por encima de cualquier cosa. Se me cayó Cari. Tengo que tener el número porque el número es el que me da la posibilidad de tomar una decisión. Entonces, vamos a recordar lo que es la medición como intervención en comunicación. Entonces, el objetivo, identificar mediante la aplicación de un instrumento los atributos de imagen que nuestros clientes tienen de la compañía. ¿Alguien recuerda cómo se denomina al atributo de imagen? ¿Qué es el atributo de imagen? ¿Lo recuerdan? Bueno, el atributo de imagen es el concepto que yo quiero posicionar en la mente de mi audiencia clave. Entonces, ¿cómo me quiero ver? Tengo que necesariamente hacer un resumencito de esto, mis chinitas, porque tanto Cris como, como Mafe no vieron comunicación interna y externa conmigo. Entonces, no pueden quedar por fuera del concepto general. Entonces, Mafi, si tú tuvieras, Mi profe, señora, Mafe me acaba de escribir que él tiene un problemilla grave con un tío que está muy enfermo y le acabaron de llamar, entonces le tocó salirse urgente. tranquila, ok, bueno, dale, Me gracias. a mi profe. Entonces, vamos con Cris, que sí está por acá. Cris, si tú tuvieras que pensar en cómo la gente te va a recordar, piensa por un segundo. ¿Cómo tú quieres que la gente te recuerde? ¿Qué dirías? Que te recordaran como qué. No te oigo, Cris. Ya, profe, ahora sí. Sí, ahora sí, fuerte y claro.
Ok, entonces a mí me gustaría que la gente me recordara por mi intensidad y por ser apasionada a las cosas que me gustan, es decir, el deporte, profe, el estudio Ajá, y por la sinceridad que siempre manejo. Entonces, esas es como las tres cosas que me gustaría que la gente me recordara. ok. Entonces, tú dices, quiero que me recuerden por ser sincera, por ser estudiosa, por ser deportista, por aportar, o sea, por ser aportante. Todos estos conceptos que estoy mencionando son atributos de imagen. Y en la definición es el atributo de imagen, es el concepto que quiero posicionar en la mente de mi audiencia clave. Cada uno de estos instrumentos utiliza recursos para hacer eso. ¿Y por qué llamo a cuento a los atributos de imagen y a los instrumentos que tengo para lograr hacer una estrategia de comunicación? Porque sin ellos no puedo lograr la estrategia. Entonces, necesariamente tenemos que medir. Y al medir, tenemos que tener claros los atributos de imagen, que son esos conceptos que quiero posicionar en la mente de mi audiencia clave. Quiero adicionalmente pensar en cuál es el escenario de comunicación. El escenario es donde la comunicación va a estar presente. Entonces, por ejemplo, un escenario de comunicación puede ser un medio de comunicación, un medio de comunicación masivo, un medio de comunicación alternativo, pero también puede ser lo que se llaman los micromedios, que puede ser un volante, que puede ser un brochure, que puede ser un artículo promocional. Esa es como la vía de llegar a comunicar mi estrategia y entonces esa vía se denomina escenario de comunicación. El lineamiento es como yo voy planteando la comunicación. Si es clara, si es concisa, si es precisa, si es oportuna. Entonces aquí vamos a hacer una revisión. Entonces, como instrumentos tenemos unos ya aprendidos que son la lista de impacto, la encuesta de percepción, la matriz de percepción, una entrevista a profundidad y unas sesiones de grupo. Eso como para recordar que estábamos haciendo desde medición. El atributo de imagen, el concepto que quiero posicionar en la mente de mi audiencia clave como factor de recordación. Así quiero que me recuerden. Entonces, Cris dice, quiero que me recuerden como una persona sincera, quiero que me recuerden como deportiva, quiero que me recuerden como una persona flexible desde el punto de vista, por ejemplo, de tus cheers y de tus cosas, que la flexibilidad de pronto es muy importante. Quiero que me recuerden como una persona que aporta, quiero que me recuerden como una persona que permanentemente está estudiando. Entonces, ese es el atributo de imagen. Así te van a recordar. Y así hacen las compañías para que dentro del contexto donde se están desarrollando, ellas tengan también su posicionamiento de imagen. Dentro de los atributos tenemos muchísimos, entonces está la trayectoria, la actitud de servicio, la responsabilidad, el cumplimiento, ser respetuoso por el tiempo del cliente, la calidad, la puntualidad, la experiencia, el hecho, por ejemplo, de hacer integración. Integración, en este caso, es como tener en cuenta una serie de conceptos que yo meto dentro de mi paquete de compañía. Volvamos a tocar el tema de Starbucks. Es un lugar limpio, es un lugar obsesivo con el tema de la limpieza, es obsesivo con la cantidad de elementos que hay que dejar la noche anterior, que es una organización para que, por ejemplo, los que se fueron de la noche, al día siguiente le dejan a los que entran por la mañana todo listo. Entonces le dejaron los vasos, ¿sí o no, mi querida Lady? Le dejaron los vasos, le dejaron las servilletas, le dejaron todo el café, todo organizado, todo limpio. Solamente tienen que llegar a trabajar. Y así es. Entonces, son una integración de conceptos, el suplir de una cantidad de cosas para que no les falte nada y para que funcionen muy bien. El diseño, por ejemplo, también puede ser un atributo de imagen. Hay sitios, marcas que uno dice, uy, no, estos son como muy, muy top. ¿Cómo le llaman a ustedes cuando todo es como de diseño, todo es como muy bonito, como muy elegante, no sé, como muy fashion en el caso, por ejemplo, de lo de la ropa, ¿cierto?
pero en el caso de muchas cosas que integran, por ejemplo, la propuesta, hay un diseño particular, no es que vine y puse cualquier mesa y aquí pongo una mesa de palo y aquí pongo una mesa de metal y allá pongo una mesa con superficie, no sé, de fórmica, sino que tengo todo unificado, todo dispuesto bonito, entonces también toda mi tienda es organizada y mi tienda toda tiene colores, digamos, azules y entonces evoca como el color del mar, no sé, todas esas cosas son importantes. La confianza es otro atributo de imagen, la seriedad, la capacidad tecnológica que tiene. Por ejemplo, mi querida Mafe, cuando estamos hablando de OPR digital, esto podría ser una propuesta importante, definir el atributo de imagen como capacidad tecnológica, porque vendría a ser, por ejemplo, un factor diferencial entre la compañía de tu mami y otra compañía que entregue una propuesta similar. En ese orden de ideas, pues importante tener esto totalmente claro. El compromiso también es otro atributo de imagen. Entonces, pues ustedes ya tienen unas listas, vamos a pasar las listas de atributos de imagen eh, para que las tengan presentes. ¿Entendiste, Cris, qué es un atributo de imagen? Sí, profe, me quedó clarísimo. Perfecto. ¿El lineamiento de comunicación también? Porque el lineamiento de comunicación, por ejemplo, es cómo es la comunicación. Entonces dice, son características o elementos que valora la compañía y que incluyen en la efectividad de los procesos de información, comunicación e integración necesarios para asegurar la calidad de la gestión. Hay compañías que no son claras en cómo le hablan a sus distintas audiencias. Y uno dice, ¿ah, sí? ¿Eso quisieron decir en algún momento? ¿Y qué utilizaron? ¿O qué vía utilizaron para llegar hasta determinada? Es Mafe, perdón un segundo. Hola, Mafe. Ay, mi gorda, ¿qué te pasó? Tienes. Bueno, entonces voy a volver a compartir. Entonces, yo creo que ya me están viendo, ¿verdad? Listo. Entonces, esos lineamientos de comunicación se definen específicamente cómo se entrega la comunicación. De pronto, a veces el relacionamiento con las distintas audiencias no es tan claro como yo pensaba. Y de pronto, si hay algo claro en estrategia, es que, pongámosle, yo tengo una compañía que se llama Sonygraph Servicios SAS. La forma de relacionarme a nivel de contenido y a nivel de comunicación con mis clientes es distinta a cómo me relaciono con la DIAN, por ejemplo, o cómo me relaciono con una persona que trabaje conmigo directamente. Entonces, ¿qué hace la compañía? La compañía presta servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a todo tipo de equipamiento que esté en refuerzo de sonido, en grabación de sonido y en pantallas de proyección y elementos, por ejemplo, de video. Esos elementos de video pueden ser específicamente los videoproyectores, puede ser todos los equipos para poder tener contacto con el cliente a partir de los eventos y de todas esas cosas. Entonces, una cosa es la DIAN, que es la que me mira mi gestión desde el punto de vista de impuesto, y otra diferente, la Cámara de Comercio, que me contrata para que yo preste mis servicios. Entonces, en ese orden de ideas, el relacionamiento con las audiencias es completamente diferente. Y mi información tiene que ser clara, tiene que ser veraz, tiene que ser concisa. Si mi cliente, por ejemplo, si yo puedo hablar con el técnico que va a ir a hacer el mantenimiento dentro de un lenguaje técnico
Y entonces me dice a mí, no, mire, es que el óptico de los videoproyectores en este momento no tiene una angulación de no sé qué, y yo puedo hablar con mi técnico de esa manera, pues eso yo no se lo voy a plantear a mi cliente, porque a mi cliente lo único que le interesa es que el video bien funcione. Entonces, él me dice, pero mire, yo lo contraté a usted para que me hiciera mantenimiento preventivo y correctivo de todo el equipamiento acá, pero yo veo que los videobeam no funcionan. Y entonces yo le tengo que decir, mire, no funcionan porque tenemos un problema cuando empieza a proyectar. Entonces tengo que fijarme en pues la forma en la que es mi lenguaje. ¿Cómo llego a estos distintos miembros de audiencia? Entonces, esa comunicación tiene que ser muy clara. Entonces, yo me pregunto, ¿es clara? ¿Es precisa? ¿Es concisa? ¿Es oportuna? Por ejemplo, Universitaria de Colombia ha mantenido durante estos tiempos un descuento sostenido del 20% para ayudar a nuestros estudiantes en el tema de la pandemia. Y entonces se habla de descuento de un 20%. Pregunto, ¿la universidad en lineamientos de comunicación ha sido completamente clara, transparente, precisa y oportuna para decirle a su comunidad, por ejemplo, que el 20% es solamente sobre valores de matrícula? Entonces, de pronto yo puedo pensar que cuando voy a pagar un certificado, tengo el 20% de descuento. O que si voy a pagar unos derechos de grado, sobre los derechos de grado no opera el 20%. Entonces, el lineamiento de comunicación es esa claridad o esa forma en la que se desarrolla la comunicación entre sus distintas audiencias, y entonces a eso es a lo que le llamamos lineamiento de comunicación. ¿Todos lo recordaron y me lo entendió Cris? Sí, señora. Bueno, listo, perfecto. Entonces podemos seguir adelante. Estos lineamientos nos sirven de ejemplo: claridad, precisión, coherencia, oportunidad, calidad de la comunicación, el diseño, el formato en el que está, la cobertura que tiene, el entendimiento, lo que hay a nivel de iniciativa, la receptividad que tiene la audiencia sobre el concepto que yo emití, la capacidad de respuesta, convocatoria, concreción, consistencia, todo esto que dice acá: veracidad, influencia, orientación, independencia, credibilidad, confianza, compromiso, participación, diálogo, unidad, continuidad, pertinencia y autoridad. Todos son lineamientos de comunicación. En comunicación interna y externa yo les decía, bueno, por favor, defina qué es un lineamiento de comunicación y dé 5 ejemplos de cómo es el lineamiento. Entonces, cualquiera de estos conceptos es válido. La lista de impacto es un mecanismo de medición que me permite a mí establecer una comunicación entre la opinión que se tiene de mi compañía y la competencia. Entonces, hay que mirar dentro de estos proyectos en qué momento yo establezco lista de impacto y si la lista de impacto sería una herramienta de medición válida para poder hacer mi trabajo. Es medición del posicionamiento o recordación, sirve para eso. Sirve para revisar el nivel de aceptación y de favorabilidad de buena imagen o de mala imagen que pueda tener mi compañía o mi producto. Entonces, ahí yo establecería una lista de impacto. Y esa lista de impacto, por ejemplo, Cris, como para decirte a ti, es: listo, tostado está tostado, pero sigue ofreciendo un croissant que es feo. El mío, Starbucks, es delicioso. El croissant que ofrece tostado es muy pequeñito, es económico, pero el mío, por lo menos, solamente tienen que pedir el croissant, porque el croissant es lo suficientemente, digamos, en tamaño suficiente para tener satisfecha a una persona cuando se toma un cafecito acompañado con croissant. El croissant de tostado es un poquito más grasoso, el mío es más liviano a nivel de grasa. Entonces yo tengo que ver mi audiencia cómo recibe
toda esa información. ¿A través de qué lo identifico? De un mecanismo que se llama la lista de impacto. Y la lista de impacto es esta, es comparar, por ejemplo, por lineamiento de comunicación, por herramienta reputacional o elemento reputacional, o por atributo de imagen, ¿cómo estoy yo? Entonces, en este caso, en lugar de Genfar, en lugar de Bayer, en lugar de Roche, en lugar de Glaxo, estaría estableciendo cómo se comporta Starbucks, cómo se comporta Juan Valdez, cómo se comporta Tostado y cómo se comporta OMA. Y ahí ese resultado que yo voy dejando en cada una de las casillas es el promedio de haber entrevistado mediante este formato a 50 personas. Entonces, de Genfar obtuvieron un puntaje específico. Bueno, poco a poco vamos a ir mirando cómo se establecen estas mediciones. Las chicas trabajaron conmigo, saben cómo se hace esta herramienta, cómo se implementa esta herramienta de medición. No necesariamente tiene que ser implementada. Si tú ves, Cris, y en este caso Mafe, que va a ver la grabación, si ustedes ven que la lista de impacto sería una herramienta importante dentro de la estructuración de su estrategia comunicacional, me dicen y yo les digo de qué manera podrían abordarla y cómo se hace la implementación y cómo se hace la medición final que arroja unos resultados. Digamos, eso aplica más como para cuando uno tiene competencias así, estilo Starbucks, Juan Sí, Valdez, exactamente. Tostado, Oma. Pero digamos, para el tema de lo de la alcaldía no sería como El, tan viable. Pues sí, sí, no. Si estuvieras comparando, por ejemplo, gestión de alcaldías, podría llegar a ser, ¿sí? Como para establecer un comparativo entre la alcaldía que vas a elegir y 4 alcaldías más, ¿sí? O 4 planes similares, no importa si es alcaldía, pero por ejemplo puede ser el plan de reactivación económica de la alcaldía de Chía, el plan de la gobernación de Cundinamarca para reactivación de un determinado sector, podría llegar a implementarse, pero tú verás si necesitas establecer unas comparaciones y si necesitas establecer esas comparaciones, simplemente me dices y yo profundizo un poquito contigo aparte cómo podría ser la implementación de este mecanismo de medición. Listo, mi profe. Ok, muy bien. Bueno, tenemos la encuesta de percepción, que es un método de aplicación rápida, que es identificación, por ejemplo, del atributo de imagen, cómo nos ven. Entonces, ahí sí, por ejemplo, la encuesta de percepción te digo sí o sí que tendrías que implementarla. La alcaldía es clara de la forma en cómo va a apoyar o la alcaldía ha transmitido bien la información, por ejemplo, sobre reactivación a partir de la construcción. Le ha dado a la gente herramientas necesarias para saber que si compran una vivienda, está mejorando activamente la región. No sé, en ese caso sí tendrían que pensar muy bien en su estrategia, pero la encuesta de percepción sí le sirve a todo el mundo, ¿sí? Entonces, me sirve para evaluar propuestas de servicio, tecnológicas, de cumplimiento, de experiencia, de diseño, de confianza, de muchas formas porque utiliza distintos atributos de imagen y es bien importante. Entonces acá la tienes, por ejemplo, elemento de percepción, calidad del servicio, el tema de ética, esos atributos de imagen que estoy mirando allí, el talento, la tecnología, la competitividad, el mejoramiento continuo, esos atributos específicamente no tienes que elegir estos en particular, sino cualquier atributo de imagen que tú pienses que debe estar dentro de la encuesta. Entonces, uno califica esos elementos de percepción y dice, califique 1 siendo menor valor y 5 el mayor nivel de percepción con respecto a los diferentes atributos. Y entonces la gente va calificando y dice, bueno, mira, en cuanto a calidad de servicio me calificaron bien, en cuanto a ética me calificaron muy mal. Por ejemplo, hay alcaldías que Cari de pronto nos podría contar un poquito, porque ella menciona que dentro de la alcaldía, para la reactivación económica, como que no ha sido como muy clara el plan de participación de la alcaldía y la gente, que es la que vive en Anolaima, no sabe realmente para dónde coger. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Pues mira, profe,
Primero, pues cuando comenzó todo este tema, digamos que comenzaron muy ordenados. Entonces, que se iba a hacer el pico y cédula, no, al principio era pico y género, eh, dentro de un decreto que fue pues enviado por la gobernación, obviamente, Ujú. digamos, tales sectores podían abrir, como los más importantes, supermercados, pues para uno abastecerse, porque pues era cuando ya no podíamos salir. Ahorita que ya se terminó todo, fue como todos los negocios los pueden abrir. Entonces, ¿qué pasa? Hace como 8 días abrieron negocios de tomar y unos decían que si tenían permiso, el alcalde dijo que si tenían permiso, llegó el alcalde a la hora a cerrar los negocios, uno no sabía porque quitaron el pico y cédula y ya el siguiente día no se sabía si seguíamos saliendo un día hombres, el otro día mujeres. Se supone que manejan unas redes sociales donde allí pues informan a la comunidad de lo que está pasando. La información la suben 2 días después, los decretos, pues para saber qué negocios se pueden abrir, qué horarios se van a manejar, no los publicaban. Había negocios que no sabían a qué hora cerrar. Fue como, y una vez el alcalde hizo un en vivo diciendo como, bueno, se va a manejar el tema así, las preguntas que tuvieran, y mucha gente le comenzó como a escribir que él debería seguir con el pico y género. Él se le saltó el mal genio, él ya es un señor de edad y lo único que dijo fue, o la solución que dio al público fue como, hagan lo que quieran. Al otro día entonces todo el mundo empezó a abrir, no publicó, o sea, no hubo buena comunicación y en este momento ni por las redes sociales ni por la emisora, que la emisora está aún más pendiente porque es una emisora comunitaria, Ujú. está más pendiente la emisora de publicar toda la información que viene a través de la gobernación, pues cómo se maneja el tema, pero ni siquiera eso. Entonces, digamos que últimamente no hay un buen plan de estrategias de comunicación, la verdad. Entonces quedamos todos locos, porque Pues sí, ya claro, puede abrir todo y ya, pero pues ni horarios, unos cierran temprano, otros tarde, uno no sabe. Entonces, imagínate. correcto, sí. Entonces, definitivamente, pues te cuento que como ha habido tanta falta de claridad por parte de la alcaldía, tocaría empezar a reunir todos esos aspectos nefastos, porque todos atentan contra la imagen de credibilidad de la alcaldía. O sea, aquí nos vamos ubicando un poquito. Si vamos a trabajar desde la alcaldía de Anolaima, lógico que vamos a hacer un plan estratégico que, entre otras cosas, tiene que la gente recupere la confianza en la alcaldía. ¿Sí? Ese es como el eje central. Y de paso, reorganizar la gestión de la alcaldía. Entonces, ¿cómo la voy a hacer? Utilizando esto, pero entonces yo tengo que decir, cada vez que se establezca una noticia con respecto a esto, pues entonces esto tiene que pasar por tales y tales medios y fulano de tal va a tener que generar un comunicado y vamos a tener unos aliados para comunicar, que son, por ejemplo, el periodista titular o el jefe de redacción del medio comunitario, y poco a poco se va a ir estructurando el plan, porque necesariamente lo que yo tengo que arreglar son esos problemas de percepción que se dan dentro de los casos en particular. Entonces, aquí hay mucho que hacer a nivel de encuesta de percepción. Podrías, por ejemplo, Cari, lo mismo que todas, establecer unas encuestas que determinaran cómo fue esa comunicación que no ayudó y qué problemas de percepción hay en el sector en particular. Entonces, hay que analizar bien si cada caso amerita o no amerita este tipo de tarea. Entonces, cuando uno ya lo tiene para Cris, entonces uno dice, mis elementos de percepción son estos, que por lo general son atributos, y entonces yo digo, no, es que no hay confianza, es que fue confusa la información, entonces pues no somos claros. Entonces ahí ya hay un lineamiento de comunicación, ahí también puede ir un lineamiento. Y uno hace la medición con la gente y determina, estamos mal en esto, muy bien en esto, pésimo en esto, y de ahí empiezo a sacar herramientas para poder configurar una estrategia específica. ¿Te quedó claro ese tema? Cris, porque las niñas ya lo trabajaron. Gracias, Cari, por los aportes. Sí, pero Bueno, muy bien. sí, ya me quedó claro. Hay otra herramienta que se llama matriz de percepción y es un instrumento específico para la identificación de atributos de imagen. Puede ser evaluación interna para verificar el funcionamiento de las áreas.
esta matriz de percepción, que si lo recuerdan el estudio de Starbucks, también la aplicamos internamente. Esa la hizo directamente Lady con la gente que trabajaba adentro. Entonces, uno puede mirar y decir, ¿cómo está, por ejemplo, comunicación de la alcaldía? ¿Cómo está la parte que determina cómo es la de las normas? ¿Sí? Porque puede ser que el alcalde saque una norma, pero el alcalde no sabe comunicarla bien, pero puede dejar un departamento específico para la comunicación de esas normas. Entonces, tengo la posibilidad de aplicar la matriz de percepción. Dice que la matriz de percepción es un método de evaluación interno para verificar funcionamiento de las áreas. Ustedes pueden determinar dentro de esa alcaldía o dentro de esa empresa, por ejemplo, para MAFE, qué unidades hay. En el caso de una compañía en general, por ejemplo, está la función directiva, están los gerentes de zona, están los supervisores, ¿sí? Entonces puede haber una parte que es a nivel de talento humano, qué sé yo, ustedes van a determinar cómo hacen esa matriz de percepción para identificar en cada caso cómo ese método sería ideal para poder ayudar a la identificación del problema. Y es así, entonces aquí lo que se llama el lineamiento, puede ser un lineamiento o puede ser un atributo de imagen, el que yo voy a calificar. Un escenario 1 es un departamento, un escenario 2 otro, el 3 otro, el 4 otro y el 5 otro. Cris, ¿pudiste entender el concepto de matriz de percepción? Ok, bueno, mi chinita, perfecto. Entonces, aquí lo vemos claro. El área contable versus el área de administración, versus ventas, versus despachos, versus mantenimiento. Entonces, yo puedo establecer quién falló. En el caso de Cari es muy diciente. ¿Quién ha fallado para dañar la imagen de la alcaldía no haciendo cosas que son absolutamente pertinentes? Entonces, hay que identificar cuáles serían esas áreas a las que habría que revisarle su trabajo interno, porque ellas, desde ellas mismas, hacen que eso se convierta en una sola masa, la alcaldía. Y la alcaldía es la que queda como la parte norte de las vacas que van para el sur. ¿O Casi queda? todas, profe. Es que la verdad el alcalde como que decepcionó a todos los que iban por él. Se supone que era algo bueno, pero todo, o sea, no, es que mejor dicho, después te cuento eso. Profe, entonces Gravísimo. digamos que ahí juega un papel importante el tema de la reputación del alcalde en cuestión de hacer esa gestión. Pues claro, Chinita, porque eso está en juego. O sea, son tantos los estudios que yo puedo hacer. Pero fíjense lo que está diciendo Cari, es que la embarró en todo y la gente que votó por él no le quiere dar el respaldo. Entonces, en este momento, pues tenemos un problema grave de reactivación, pero si fuéramos el gabinete de comunicación que está custodiando la imagen del alcalde de Anolaima o la imagen del alcalde de Gachancipá o de Tabio, es que resulta que el señor empezó a gestionar tan mal que ya la gente no le cree. Entonces, es una situación de carácter crítico. Yo no le creo al alcalde. Y todo lo que diga el alcalde y lo que haga el alcalde puede ser muy bueno, pero a la hora de la verdad, pues si la gente no cree, imagínense desde dónde recoge uno la imagen de la alcaldía. Está en un problema de crisis reputacional violento. Entonces, en el caso de Argentina, de Starbucks Argentina, todo el mundo dijo, bueno, y este señor, como a cuento de qué nos tienen los argentinos. Él, claro, internamente tenía su razón, Lady, y nos puedes contar. ¿Qué pasa donde ustedes no utilicen los vasos que les toca? Pues inmediatamente creo que hay un problema. Ustedes traen un estándar de utilización de un vaso y el vaso viene marcado y viene todo, ¿sí o no, Lady? Sí, señora. De hecho, pues eso, los gerentes, los supervisores tienen que hacer muy bien sus inventarios internos, pues para saber con precisión qué hay que pedir y no quedarnos, digamos, sin algún producto. Entonces, pues siempre nosotros estamos ahí haciendo como detrás del inventario, siempre.
y de hecho Starbucks maneja un buen sistema donde se da cuenta de todo lo que tiene pues para no pasar por esas cosas. Pero digamos a nosotros, por ejemplo, yo cuando fui a ascender a la supervisora me pusieron un ejemplo y me dijeron, bueno, Lady, vamos a hacer un ejemplo con usted. Si digamos su tienda se quedara sin pitillos, si se quedara sin pitillos, pero resulta que usted es la más apartada, la tienda más apartada, y pues, o sea, literal, como que se demora mucho en la entrega de los pitillos y los mandas a traer, ¿qué harías? O sea, eso, porque yo decía, pero la identidad, ¿dónde está? Yo decía todo eso. Entonces, pues yo dije, no, yo lo notifico, primero lo notifico a mi gerente de tienda. Si ella me da la orden, lo notifico al gerente de distrito de una vez. O sea, yo pasé escalando y dije como, no, pues que me den permiso de comprar pitillos, porque yo no me puedo quedar tampoco sin pitillos. Claro, como también podrías llegar a decir, bueno, voy a tratar de identificar quién de los Starbucks que tiene al lado tiene un superávit de pitillos y mientras me traen a mí los míos, pues que me preste 20 paquetes, no sé cuál será la cantidad, que me preste. Porque sí, sí, claro, yo había pensado eso, profe, pero entonces decía como, no sé, tú estés en la tienda de Chía, que es la única que está allá sola, ¿qué harías? O sea, me puse una distancia, mejor dicho, y yo quedé como, ok, lo único que se me vino, y yo le dije, no, pues que me den permiso, y yo saco de caja menor y compro. Yo dije, yo compro porque yo tampoco me puedo quedar en ese momento sin pitillos. ¿Y qué te dijeron? Entonces, pues sí fue buena la respuesta, fue buena la respuesta, pero como tú dices, o sea, uno tiene que saber comunicarle a la gente, cómo le comunica uno a la gente ese tipo de situaciones. A nosotros nos ha pasado que a veces, hubo una vez que nos quedamos sin el vaso alto, que es el más pequeño, y que teníamos que vender del grande. Entonces, era como comunicarles eso, porque la gente podría decir como, no, eso es una estrategia, ellos están diciendo que se quedaron y nos van a meter el más grande, que es el más caro, entonces pues nosotros les avisábamos o les hacíamos descuentos sobre ese vaso. Entonces es una manera de cómo resolver esas cosas, pero pues por eso te digo que manejamos un sistema de inventario muy bien organizado. Eso es lo fundamental. Yo creo que aquí se han enfocado en Colombia en eso y después de lo que pasó en Argentina, como que a ellos les quedaron ese tema y gracias a Dios no nos ha pasado algo así de esa magnitud. O sea que tú supiste el caso de Argentina. Sí, claro, a nosotros nos contaron ese caso. Un gerente nos contó ese caso, un gerente de distrito. Entonces, pues puso ese ejemplo, ellos como que ponen ese ejemplo a todos los gerentes de tienda, pues para que no llegue a pasar un tipo de cosas de esas, que hagan bien sus inventarios, que sepan bien qué es lo que tienen de stock y pues ya, Claro. no nos ha pasado, gracias a Dios, nada. Gracias a mi Dios. Es que el caso crítico es que por una situación de importaciones de Argentina, ellos se quedaron sin vasos, ¿sí? Pero resulta que, bueno, después vamos a ver el caso en concreto. El CEO de Argentina, de Starbucks, lo que hizo fue empezar a dar unas disculpas ante la prensa y sacó unos mensajes notificando en Twitter y lo que hizo fue que se echó encima al consumidor y decían, pero, o sea, ¿qué? Y es que no pueden usar un vasito de acá, uno que tenga un tamaño similar. No, se lo comieron vivo. Y otro poquito y esa compañía casi sale de Argentina, porque se puso a manejar las cosas como no era. Entonces, claro, uno no es un sabio y no sabe que todo puede pasar en esta vida, pero esto lo que nos trae de mensaje es que nos tenemos que anticipar al problema. Más adelante vamos a ver en el cuadro de evolución de la crisis, que ese es el que hay que pegar detrás de la estampita del divino niño, ¿cómo me anticipo ante la crisis? Dile, ¿Tú qué hubieras hecho ahí? ¿Cómo hubieras actuado ahí? pues es que yo no conozco muy bien las políticas, pero yo hubiera recurrido al mercado local para
Bueno, primero hubiera matado específicamente al que se descuidó con la importación de los vasos. O sea, esa persona es el primero que hay que pegar contra la pared. Pero el hecho de que yo pegue contra la pared al encargado de las importaciones, porque es que en ese caso es que las importaciones en Argentina eran muy lentas, pero es que es un problema de falta de gestión del encargado. Es que si el encargado dice, yo voy a necesitar 6 millones de vasos, en este momento yo veo que las importaciones están súper lentas. Tengo 3 millones de vasos y mi estándar mínimo es este, ya estoy llegando a un problema. Yo no dejo que la compañía llegue a esa instancia. Yo tengo que hacer algo y yo me invento que si pues pido permiso, lo que haya que pedir en Starbucks, si yo veo cómo subsanar la situación con vaso contramarcado y con todo lo que ustedes quieran, hecho en el mercado local, yo tengo los vasos de un tamaño ya listos y voy a ir haciendo poquito a poquito a medida que las importaciones me vayan permitiendo el ingreso del vaso que está autorizado. Y voy a comunicar a todo el mundo y al encargado y decirles que no es mi problema es como de la DIAN. Imagínense uno aquí con la DIAN, que la DIAN no le dé a uno permiso de importación de unos vasos, entonces uno se queda vaciado, pero en el mercado local hay unos vasos. Yo no espero a que a mí se me acaben para salir como gerente general de una compañía o como CEO a decir, se nos acabaron por un problema de importación, entonces no tenemos pocholos y no tenemos el abrazador, ¿cómo se llama? De la taza caliente, que ¿cómo La se llama? manga, La manga. manga, y se me agotaron vasos y mangas, y entonces, qué pena que me voy a surtir del mercado nacional. Y con lo que es la idiosincrasia del argentino que cree, o sea, un argentino se sube a Monserrate a ver Bogotá como se ve sin él. Imagínense un argentino viviendo en Buenos Aires donde son súper localistas y llega una compañía que no es de sus afectos. ¿Dónde está la casa matriz de Starbucks, Lady? ¿La sede? La casa La matriz sede. de Starbucks. La van a trasladar, ¿Y la dónde? sede. Estás hablando de la sede, va a quedar en la 85 en el Zonate de ahí. No, me refiero a casa matriz afuera. Está en Estados Unidos. Ah, sí, claro, en Estados Unidos, en Seattle, Washington. Seattle. Está en Seattle. Resulta que el argentino, por idiosincrasia, el argentino no está muy pegado a Estados Unidos. De hecho, Starbucks para poder entrar, Argentina tuvo que hacer vida, obra y milagros, porque si a ellos les hubiera entrado, no sé, un café Illy como el que está en todos los países de Europa, entra mucho más fácil Illy a Buenos Aires que el mismo Starbucks. ¿Por qué? Porque es que en Argentina repelen todo lo que viene de Estados Unidos. Ellos no le comen cuento a Estados Unidos. Entonces yo a nivel de CEO de compañía, lo que miro es la idiosincrasia de mi gente. Y con todo y eso, me pongo a decir que por desgracia tuve que usar vasos de fabricación nacional y se le viene la opinión pública encima. Entonces, yo nunca hubiera hecho eso, jamás. Es que haber hecho, hemos dicho, ese señor, yo creo que si no lo sacaron de ser de gerente de compañía, o sea, puso en riesgo la marca, les había costado trabajo entrar a Argentina, entran y se comporta de esta manera, no, pues, o sea, acá se acaba hasta con el nido de la perra. Entonces, eso realmente no está bien. Yo me tengo que anticipar al problema. Entonces, ahí están todas estas estrategias que me permiten a mí llegar antes de que los problemas lleguen. La idea es como, esto es como funciona como la aspirina, antes de que tenga un dolor de cabeza. También tenemos un recurso que se llama sesiones de grupo y las sesiones de grupo es tener obviamente la interrelación con personas que son cercanas a la marca y a las que yo les voy a preguntar cómo me estoy viendo frente a la problemática. Eso es lo que se llama el focus group. Y la entrevista a profundidad que me permite a mí hablar con un experto acerca del tema. Hablar con expertos funciona.
Hablar con asesores de alcaldías funciona. Hablar con alguien muy importante para la alcaldía funciona. ¿Qué percepción tiene de toda esta situación de negocio? Entonces es bien interesante hacer estas entrevistas a profundidad. Bueno, mis chinitas, entonces las voy a dejar que desayunen en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Vamos a rogar que el tío de Mafe mejore, que las personas que tienen que retornar a casa retornen, que ustedes tengan toda la bendición del mundo. Gracias por estar aquí de nuevo. Espero que haya sido interesante este tema que estamos hablando. Lady está diciendo que quiere hablar. Adelante, Lady. Profe, es que el miércoles tengo una resonancia magnética, entonces pues voy a intentar desde mis audífonos poder comunicarme contigo mientras las tengo a las 6 de la mañana. Voy a ver si de pronto alcanzo a llegar a mi casa. Si no, Entonces, gordita, sabes que la clase queda grabada para que la revises. Otra vez con tu rodilla. sí, profe, pues es que me dijeron que a los 6 meses me tenía que tomar la resonancia para ver si quedaron bien algunas secuelas. Ahí para ver cómo va la evolución de todo. Entonces, Bueno, por pero eso. ahí tienes la clase grabada para lo que sea. ¿Alguien quiere contar algo más? ¿Alguien quiere decir algo más? Que estamos muy felices de verte otra vez. Ay, jamás. Divina, Dios mío. Ustedes saben cómo las quiero yo. Las quiero montones. Ay, profe, puede solucionar lo del IPEX. Sí, no me digas. De Profe, verdad. eso por allá, mejor dicho, yo tengo que darme un alboroto muy grande, profe. Qué Yo pena amo si a te hice la- regañar o algo, profe. Yo quería pedirte disculpas si te regañaron o algo, No, porque que de una vez, o sea, yo ya nos íbamos a quedar sin IFEX, literal. Y me fui de una vez muy arriba, entonces me daba como cosa. así es. Discúlpame si pasó algo. No, no, no. Pero es A que estaba mí, desesperada. yo mandé el documento y lo mandé la carta al rector, mandé la carta a los vicerrectores y le mandé la copia a la encargada en particular y la encargada en particular me mandó un correo diciéndome que si tenía un problema de esa naturaleza, ¿por qué no la tenía en cuenta a ella directamente? Y yo le dije que me daba mucha pena, pero que por la naturaleza del documento y la fuerza jurídica que tiene, que es un derecho de petición, yo tenía que comunicar cómo era y que si ella ya había solucionado y ella ya había informado, le agradecía lo eficiente que había sido. Entonces, pues necesariamente mi respuesta no tuvo otra cosa adicional, sino decir que ya, que bueno, que listo,